bíblica que nos da una enseñanza muy preciosa. Amén. Cuando ya lo tengan, se pone en pie para poder revelar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras dejará Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues a los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a pedir en palabras de oración. Amén. Padre nuestro que estás Padre en los que estás en los cielos, pedimos amantísimo Dios que puedas fortalecer hemos leído tu palabra, Señor, de la gloria. Señor, habla el corazón de cada uno de nosotros, Dios, Señor, limpia los Señor, habla a través de la palabra, demonios, Dios mío, a la gloria. Pedimos que quites la duda, que quites, Señor, de la palabra, Dios, que pueda perturbar, habla, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, palabras profundo de los corazones, que mientras se esté predicando, que mientras se esté llevando a cabo este servicio, sanidades se estén llevando ahora, Señor Jesús, aquellos matrimonios que ya no, Señor, quieren pedir, Dios mío, de la puedan tener una palabra, que se predique tu palabra. Pedimos que mandes tu Santo Espíritu como un ungüento fresco sobre la llaga, sobre la enfermedad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Gracias, mi buen Dios. Gracias, mi buen Jesús. Gracias, mi buen Dios Todopoderoso. Amén. En la iglesia de los Corintios, amados hermanos, había un problema. Y un problema que había era de que la iglesia había caído en pecado. Y este pecado, amados hermanos, era de la fornicación. Y tenían un problema porque no sabían cómo solucionarlo. Y le mandan como un comunicado a Pablo para que les pudiese ayudar. Y Pablo los exhorta de esta manera, diciendo lo que nosotros acabamos de leer en el versículo 6 al inicio. Se puede leer y se puede observar cómo Pablo exhorta a la iglesia de que no podían solucionar un problema de una persona que estaba cometiendo pecado dentro de la iglesia. Y le dice, si ustedes que son la iglesia de Cristo, que nosotros vamos a juzgar cosas grandes, que en las cosas que nosotros vamos a juzgar están los ángeles, y que algo tan pequeño, que un problema tan pequeño que estaba sucediendo interno de la iglesia, no había un varón con la inteligencia, con la capacidad de poder solucionar aquel problema. Y Pablo se dio en la necesidad de poder enviar esta carta y poderles ayudar y poder de una manera ayudar y esclarecer la situación que estaba sucediendo.
En la iglesia de Corintio, amados hermanos, era una iglesia, amados hermanos, que estaba en un istmo. ¿Qué es un istmo? Es como un terreno que se mete y que por ambos lados hay mar. Y en ambos lados, por un lado del istmo y por el otro lado donde estaba la ciudad de Corintios, habían puertos. Eso quería decir que era una ciudad muy enriquecida, era una ciudad de mucho crecimiento económico, donde se daba podríamos decir, mucho flujo de distintas, digamos, personas por el hecho del comercio. Y por ser esa ciudad que era bien desarrollada y que tenía mucho flujo económico, también había mucho pecado. Y uno de los grandes pecados que cometía Corintios era que ellos tenían la práctica de la fornicación, de la prostitución. Para ellos era común poder acostarse con una prostituta. Para ellos era común, era una costumbre, o tenían una forma esa forma de vivir de ellos para ellos era común, era correcta, podríamos decir, entre comillas. Pero en realidad, amados hermanos, estaban en contra de la voluntad de Dios. Entonces, a los niños, los padres de familias, les enseñaban o veían las actuaciones de sus padres de esa manera, y ellos crecían con esa mentalidad de que aquello, amados hermanos, era común y que era correcto. Incluso, amados hermanos, habían cultos paganos para la diosa, esta diosa que se llama, para el templo de Afrodita. En ese templo ellos creían que había ese ritual, le llamaban santo, a tener relaciones sexuales dedicándoselos a este Dios, a esta diosa pagana, amados hermanos. Entonces ellos creían que al tener relaciones dentro o como un culto en ofrenda para este Dios pagano, para ellos era como una ofrenda, era correcto, y ellos creían que aquello era santificado. Amén. Y este problema había llegado a la iglesia de Corintios. Este problema había llegado para la iglesia y estaban practicando las mismas cosas que los de Corintios, los de la ciudad, hacían. Ellos habían confundido la enseñanza original del apóstol Pablo. Habían confundido el hecho de que Pablo le había enseñado de que en Cristo teníamos libertad, que en Cristo teníamos, éramos libres. Entonces la iglesia había confundido aquella libertad con libertinaje. Ellos tenían, amados hermanos, podríamos decir, ellos tenían dos formas en las cuales ellos se apoyaban. Porque como cuando Pablo dice en el versículo 12 que nosotros acabamos de leer, dice: todas las cosas me son lícitas. Ellos creían de que podían hacer cualquier tipo de cuestión, de cosas, de acciones de pecado. Entonces, porque Pablo les había enseñado de que ya se podía trabajar en el día de reposo, porque Pablo les enseñó que ya podían comer, que no había ningún problema. Entonces ellos creían de que eran libres y que el cuerpo o que el estómago se había hecho o estaba hecho para comer y llenarse hasta explotar, y que su cuerpo o su órgano sexual se había hecho para el sexo, y que por lo tanto tenían que disfrutar del sexo. Entonces ellos habían malentendido lo que es la enseñanza original que Pablo les había dado, porque Pablo no les había enseñado de que vivieran en libertinaje, sino que ellos les habían dicho que en Cristo nosotros somos libres.
Pero ¿libres de qué? Libres del pecado. Que ya no somos esclavos del pecado, ahora estamos libres. Porque toda aquella persona que practica el pecado es esclavo del pecado. Amén. Y ellos habían confundido y se habían ido a esa práctica. Y incluso, amados hermanos, ahora en día, aquí en nuestra ciudad, en El Salvador, usted no sé si allá habrá escuchado decir algún padre de familia decir: mira, mi hijo cuando ya está entrando a la pubertad, a los 13, 15 años, mira, ya está bueno de que te llevemos donde las niñas. Y la mamá le dice: mira, viejo, y vas a llevar al niño donde esa vieja. Está esa cultura errónea todavía. ¿Por qué razón? Porque los padres creen que haciendo este tipo de acciones el hijo va a ser hombre. Y si el hijo, si no tiene una mujer a temprana edad, aquel hijo va a ser amanerado o se va a hacer una persona que le gustan los hombres, o como lo define la ciencia, que dice que son gays. Amén. Entonces, podríamos decir, amados hermanos, que hasta en nuestra cultura está esa forma de pensar. Aunque ustedes no lo crean, hay padres de familia que piensan de esa manera. Y si no lo dicen, pero sí lo sienten en su corazón. Pero esa es una forma errónea que no se debe de hacer, que no debemos de cometer. Amén. Porque en Cristo nosotros somos cambiados y somos nuevas criaturas. Por lo tanto, nosotros debemos de actuar diferente y debemos de actuar de acuerdo a la palabra. Yo les hago una pregunta, amados hermanos. ¿Usted cree que en la iglesia existe inmoralidad? ¿Usted cree que en la iglesia existe adulterio, la fornicación, la infidelidad, pleitos, contiendas? Existe, hermano. Sí existe. En las iglesias existe todo este tipo de prácticas de pecado. Y es por eso que la palabra quedó escrito, porque Dios es sabio, Dios es santo y sabe que esta reprensión que se le estaba dando a la iglesia de Corintios iba a ser necesaria también para la iglesia actual. Amén. Muchas personas, muchos hogares, muchos hombres, muchas mujeres, amados hermanos, practican la prostitución. Tal vez ahora en día, amados hermanos, no se oye decir mucho de los prostitutos, pero en Corintio, amados hermanos, se daba mucho el prostituto también, que mujeres acudían o compraban a un hombre para saciar sus deseos sexuales. Amén. Así es que yo quiero decirles, amados hermanos, que en la iglesia también hay ese tipo de práctica, aunque usted no lo crea. En la iglesia suceden hombres, amados hermanos, que han sido usados por Dios, mujeres, amados hermanos, que han sido de renombre, que han dado palabras a hombres, que han tenido revelaciones, que han tenido sueños, que Dios los ha usado. Ahora, amados hermanos, están fuera en la práctica de este pecado. Amén. Yo quiero, amados hermanos, meditar en el pensamiento. El verdadero dueño de nuestro cuerpo es Dios. Amén. El verdadero dueño de nuestro cuerpo es Dios. Es este. Muchos hombres y muchas mujeres de Dios han perdido la identidad que Dios les ha dado. Punto número 2. El sexo se debe de llevar a cabo dentro del matrimonio. El pecado contra el cuerpo tiene una consecuencia y es perder la vida eterna. Número 3. Vuestros cuerpos, mi cuerpo, no es vuestro cuerpo, sino que ha sido comprado por sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que, amados hermanos, en la iglesia existe este tipo de pecado. En la iglesia de Corintios, amados hermanos, era una iglesia que estaba pervertida. Era una iglesia que estaba practicando todo este tipo de acciones y que por esa causa Pablo se dio en la necesidad de poder corregir estas malas acciones.